La realidad es que estaba en una clase y bueno, me atrasé en llegar acá frente a mi computadora, pero nuestro conferencista de hoy, Ricardo Rojas, que está en Guatemala, por cierto, me estaba esperando en la mía. Así que bueno, Ricardo, discúlpame la tardanza y disculpen ustedes. No quiero sacarle tiempo a Ricardo. Bueno, mil gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Ricardo, más allá de gran académico, gran amigo, y hoy nos va a hablar sobre orden cooperativo y competencias en reglas jurídicas, lo cual tiene bastante que ver, creo yo, con Free City, ¿no? Con Sí, tu libro. Y eso exacto. me parece doblemente interesante. Ricardo, Ujú. todo tuyo. Gracias. Bueno, muchas gracias, como siempre, un gusto participar del grupo Friedman Hayek. Sí, como decía Edgardo, el título de esta charla tiene que ver con el subtítulo de uno de los últimos libros que publiqué, se llama Free Cities, y el subtítulo es justamente Orden Cooperativo y Competencia de Fuentes Jurídicas. Y básicamente tiene que ver con esta discusión que ya hay entre liberales y libertarios y anarcocapitalistas en los últimos tiempos respecto del monopolio de las reglas, del monopolio de la ley, y por lo tanto de si es o no necesaria la existencia del gobierno, del Estado. Y un poco sobre esto va a girar. Si bien no voy a discutir eliminemos el Estado o no, me voy a enfocar más bien en el derecho. Uno puede separar el derecho del Estado sin necesidad de eliminar el Estado. Yo creo que sería mucho mejor si se lo eliminara, pero aún los que consideren que tiene un justificativo en la elaboración del derecho. Y este básicamente sobre lo que voy a hablar algunos minutos y después, sabiendo que la audiencia es muy calificada, vamos a abrir una discusión, ¿no? Eh, Me gustaría comenzar ya teniendo en cuenta el título el nombre del grupo, recordando a Hayek, ¿no? Ustedes saben que Hayek cuando escribió Los Fundamentos de la Libertad, allá por 1960, él empieza quejándose, hay un par de párrafos muy interesantes donde él se queja de que esa idea de la división de poderes, del gobierno limitado, de la supremacía de los fundadores, había fracasado. Él dice expresamente, esa idea fracasó, ¿no? Entonces uno diría, bueno, si esa idea fracasó, cam- deberemos cambiar el paradigma y pensar en otro tipo de organización. Sin embargo, todo el libro de Hayek en realidad lo que intentaba era reconstruir el mismo modelo de gobierno limitado, división de poderes, supremacía de derechos individuales, pero que funcionara, ¿no? Él decía, tenemos que recuperar los viejos principios sobre los cuales se organizó el gobierno liberal, pero esta vez hagámoslo bien y que funcionen realmente. De hecho, curiosamente, un año antes de eso, cuando vino Ludwig von Mises a Argentina, las famosas 6 lecciones, 6 conferencias que dio en la Facultad de Ciencias Económicas en Buenos Aires, la última conferencia dijo algo muy parecido a lo que había dicho Hayek o lo que diría Hayek un año después. Algo así como, bueno, todo esto que venimos hablando del mercado, de los derechos de propiedad, del gobierno limitado, la división de poderes, no está funcionando en el mundo. Hay que ver qué hacemos. Em, Paralelamente a esto, unos años después, empiezan a surgir las primeras ideas un poco más académicas que planteaban de algún modo la eliminación del Estado, ¿no? Aparece Rothbard por ahí hablando de la competencia de gobierno, ¿no? Rothbard decía, bueno, cada uno va a poder elegir el gobierno que quiera y eliminamos entonces este monopolio del Estado, y si la gente no le gusta la que tiene, se pasa a otra y así vamos reglas y las funciones del gobierno a una libre competencia entre agencias.
Esto produjo una reacción grande entre los liberales clásicos. Y bueno, si ustedes, por mencionar dos personas que criticaron mucho esta idea desde el liberalismo, fueron por un lado Nozick, ustedes recuerdan, ¿no? Eh, mm, eh, Anarquía, Estado y Utopía, le dedica una parte, la primera, la de la anarquía, a responderle a Rothbard, con argumentos más académicos e incluso sin ser hostil, ¿no? Le dice, bueno, incluso yo entiendo que en el estado de naturaleza previa al gobierno pudo haber existido esta competencia de agencias privadas, pero luego hubo una seguramente que fue la que más la gente prefirió, y bueno, es simplemente dar el paso, de alguna manera bonificarles la entrada a esa agencia, a los que están afuera, y convertirla en un gobierno. Eh, y la otra que lo criticó muy fuerte era Ayn Rand, que tenía ya un problema personal con Rothbard, y dijo esto de competencia de agencias es una estupidez, en los términos en que Rand solía criticar lo que no le gustaba. Eh, pero se inició ahí una discusión, ¿no? Se empezó a mirar con un poco más de detenimiento esta idea, en primer lugar, de que el Estado es un problema. El Estado, ustedes saben, bueno, por ejemplo, aquel famoso buen libro de Oppenheimer de principios del siglo XX sobre el Estado, Oppenheimer decía, el Estado moderno es fundamentalmente un depredador y por eso es que el Estado apareció cuando en las sociedades existieron las condiciones suficientes para la depredación. O sea, para que haya un Estado hay que mantenerlo. Si la sociedad no está lo suficientemente organizada para poderlo mantener, el Estado como hoy lo conocemos no puede existir. De modo que esto tenía, se lo llevaba Oppenheimer a dos conclusiones. Una, el Estado no nos brinda ningún bienestar, sino que por el contrario lo tenemos que mantener. Y en esta relación costo-beneficio, el, la historia nos muestra que es mucho más lo que nos cuesta el Estado que los servicios que nos presta. Y por otro lado, una conclusión lógica era, bueno, pero si para que exista Estado tienen que existir las condiciones para mantenerlo, quiere decir que la sociedad ya estaba organizada mucho antes que el Estado y que por lo tanto no hizo falta Estado para organizar la sociedad. Eh, Sumar todas estas, eh, digamos, estas ideas que van surgiendo, sobre todo a partir del trabajo de Rothbard, lo que permitió cuestionar, y es lo que yo me cuestiono en este libro, les hago un paréntesis aquí, la base de, de esta idea de orden cooperativo y competencia de fuentes jurídicas, lo van a encontrar básicamente en dos libros míos. Uno se llama Fundamentos Praxeológicos del Derecho, que ya tiene algunos años, y algo que acaba de ser publicado por Unión Editorial, que es una publicación de los Cuadernos Liberales, que se llama justamente sobre la necesaria separación del derecho y el Estado. Porque ¿cuál es el problema básico que podemos tratar? Ustedes saben que Mises desarrolla la idea de cómo estudiar el intercambio social a partir de la praxeología del individualismo metodológico. Y Mises decía, ahí hay una nota al pie, creo que en La acción humana, o en algún otro de los libros, eh, problemas epistemológicos de la economía, que se queja Mises a, a pie de página diciendo, bueno, la praxeología se desarrolla el proceso de mercado, los precios y la economía, pero en realidad la praxeología es una ciencia que debería ser utilizada para estudiar
cualquier ciencia de la sociedad. Cuando yo leí eso hace muchos años, empecé a pensar cómo se podría aplicar esta idea al derecho. Y bueno, así surgió aquel libro de Fundamentos Praxeológicos del Derecho. Y la idea, lo curioso es que si ustedes estudian un poco la historia del derecho, el derecho no surgió como un monopolio de reglas establecidas por el Estado. En el mismo año que Hayek publicaba Los Fundamentos de la Libertad, Bruno Leoni venía a Buenos Aires invitado por Alberto Venegas Lynch padre y lo convencía a Venegas Lynch de traducir y publicar una conferencia que él acababa de dar en California, curiosamente donde también estaba Hayek como panelista, y la conferencia se llamaba La libertad y la ley. Y así es como surgió la primera edición en Argentina del libro más famoso de Bruno Leoni. Y en ese libro Bruno Leoni empieza diciendo, si hoy le preguntaran a un estudiante de derecho o a cualquier persona por la calle, difícilmente les diría que el derecho es otra cosa más que lo que los legisladores sancionan en el Congreso. O sea, la idea de que el derecho es la ley y que la ley es la ley positiva y que el derecho es un conjunto de normas que se aplican para organizar la sociedad y que las personas guíen su conducta, es algo que está muy enraizado en la mente jurídica. La teoría pura del derecho de Kelsen, que cumple un siglo en estos tiempos, contribuyó muchísimo a cimentar esa idea de que el derecho es un conjunto de normas impuestas. Y el primer Kelsen inventaba un sistema lógico para justificar el orden jurídico que partía de una primera constitución. Y ya el último Kelsen, el que se publicó después de su muerte, le sumaba a la lógica el voluntarismo, es la voluntad del legislador, es la voluntad del gobernante. De modo que los juristas están acostumbrados a pensar que el día superior que establece las normas. Y el liberalismo, a lo largo de la historia, cuando luchó por los derechos individuales, en realidad por lo que luchó es para ponerle límites a ese poder. No, nunca cuestionó ese poder estatal de establecer el derecho, sino que dijo, bueno, tiene límites, no puede pasar estos límites, tiene mecanismos, hay controles, que por supuesto nunca funcionaron y por eso se quejaban Hayek y Mises de que aquel hermoso sistema pensado por los padres fundadores en Estados Unidos, pasado el tiempo, no estaba funcionando, por lo menos como le gustaría a los liberales que funcione. Eh, y si ustedes ven, como les decía recién, la historia del derecho, se van a dar cuenta que el derecho no nació como una imposición de normas por una autoridad. El derecho nació como un orden espontáneo, igual que el mercado. Ustedes recordarán la famosa frase de Adam Ferguson, ¿no? Uno de los autores morales escoceses del siglo XVIII. Ferguson decía, las personas tropiezan permanentemente con instituciones que son el producto de la acción humana, pero no del designio humano o del diseño humano. Y es decir, las instituciones sociales existen porque hay seres humanos que actúan, pero ningún ser humano lo inventó o lo diseñó. Y ponía como ejemplos, curiosamente, ustedes recordarán, al mercado, a la moneda, a la moral y al derecho. Eh, el derecho era un orden espontáneo porque era un orden que se había formado desde los griegos, en el derecho romano, en el common law anglosajón, en los derechos forales de todos los rincones de Europa, se había formado de abajo hacia arriba
a partir de acciones libres, voluntarias de la gente, que cuando tenían problemas formulaban reclamos, y cuando no se podían arreglar los reclamos, iban ante un juez que resolvía el reclamo. Y cuando el juez resolvía el reclamo y utilizaba una serie de fuentes, ¿no? Cuando los ingleses hablan, el common law está fundado en las costumbres, y los viejos jueces ingleses decían, nos basamos en las antiguas costumbres de Inglaterra, en buena medida lo decían porque era un argumento de autoridad. O sea, nadie iba a discutir de las antiguas costumbres, pero en la mayoría de los casos lo que aplicaban era el sentido común y el razonamiento crítico, y escuchaban los argumentos de las partes, e iban de a poco dictando sentencias que al mismo, digamos, a la par de que resolvían el caso, creaban una pequeña máxima abstracta que podía ser útil para casos futuros. Si pacta sunt servanda, habrá dicho un pretor alguna vez al principio, los contratos tienen que ser cumplidos. Y eso quedó, y en el futuro dice, bueno, si hay un contrato hay que cumplirlo. Y así fue evolucionando el derecho, hasta que en determinadas épocas de la historia ese derecho fue estatizado y fue politizado. Un primer momento de estatización del derecho, si es que para ponerle un nombre, fue el famoso Código de Justiniano, ¿no? 533, emperador Justiniano, el Imperio Romano que se terminaba de derrumbar, y él él se consideraba un jurista, eh, convoca a sus expertos y dicen, vamos a tomar todo el código que elaboraron los pretores, caso por caso, a lo largo de cientos de años, y vamos a meterlos en un código para darle seguridad, para dejar afuera todo lo malo, para corregirlo, porque encima después Justiniano le metía su propia pluma y algunos principios los cambiaba porque no le parecían buenos, y creó el Código de Justiniano. Y lo que dijo Justiniano fue, a partir de hoy, el derecho es lo que está en el código. Si no está en el código, no es derecho, no puede ser invocado como derecho, y solo lo que está en el código es derecho. O sea, estatizó el derecho. Aquel derecho que había sido producto de siglos de evolución terminó siendo estatizado. Luego, obviamente, el Imperio Romano se terminó de invadir, el derecho se mezcló con las culturas bárbaras de los invasores, hasta que luego en la Universidad de Bolonia empiezan los estudiantes de abogacía a rescatar los principios del derecho romano, y empiezan a estudiar el derecho romano nuevamente. Y esto retoma un viejo estudio del derecho a partir de los casos, que culmina con el proceso de la codificación, ¿no? El siglo XVIII y principios del XIX era una competencia de reyes, emperadores y príncipes para ver quién hacía el código más completo, más profundo, quién tenía los mejores especialistas, quién conseguía aquel especialista que había escrito el tratado más extenso sobre derecho civil o sobre derecho comercial. Y entonces aparecen los códigos que imponen nuevamente, por una influencia tuvo, porque Napoleón era o sea, tenía muy en claro que la ley era una herramienta de dominación. Entonces, a cada lugar que iba conquistando, le imponía su código civil, porque de esa manera él de alguna manera ya empezaba a unificar los territorios que conquistaba. De hecho, ya antes de morir, cuando estaba preso en la isla de Elba, Napoleón dijo, yo no voy a pasar a la historia como un gran general, mis 40 victorias van a ser opacadas por Waterloo, donde me vencieron, pero lo que va a permanecer para siempre va a ser mi código civil. La idea es que nos empezamos a acostumbrar a que el derecho es un orden establecido por una autoridad política que crea reglas obligatorias para las personas.
Y como les decía, los liberales, en lugar de decir eliminemos el monopolio estatal del derecho y permitamos que haya un mercado de derecho como hay un mercado de naranjas y un mercado de zapatos, lo que dijimos es mantengamos el monopolio estatal del derecho, pero pongámosle límites. Y entonces aparece el derecho natural como la justificación, ¿no? Es decir, el legislador tiene un límite que es la ley natural o el derecho natural o los derechos individuales, y desgraciadamente, en definitiva, a la larga no funcionaron del todo bien. Ahora bien, Savigny, en el siglo XIX, tenía una idea que era muy similar a la que en el siglo XX desarrolló Bruno Leoni. Savigny decía, el que hace el derecho es el pueblo, no lo hacen los legisladores, no lo hacen los jueces siquiera, el pueblo es el que hace el derecho. Y esto que Savigny decía un poco dogmáticamente, Leoni lo explica mucho mejor un siglo después, porque Leoni dice, mire, cuando un juez resuelve un caso, en realidad tiene dos partes que están alegando a favor y en contra de algo. Se desarrolla un juicio donde declaran testigos, peritos, expertos. Luego el juez dicta una sentencia y esa sentencia además va a estar fundada en precedentes de otros juicios donde también intervinieron un montón de personas en una discusión jurídica y en doctrina de especialistas que están opinando sobre temas jurídicos. Y al final del día llegamos a la conclusión de que todos de una u otra manera estamos involucrados, o si no todos, muchísimos de nosotros, estamos involucrados en la creación del derecho. El legislador y el juez, dice Leoni, tienen una participación que está sobredimensionada, no son tan importantes en la creación del derecho, son las personas los que terminan creando el derecho. Eh, y sobre esta base es que Savigny, por ejemplo, empieza a discutir la idea de las fuentes del derecho, ¿no? Porque el derecho no, digamos, si pensamos que el derecho es una creación del Estado, tenemos que decir que eh, hay una sola fuente de derecho que es la legislación. El Estado establece las normas a través de las leyes y ahí se acabó la fuente del derecho. Y eventualmente los jueces pueden cubrir algunos vacíos que el legislador no trató o interpretar alguna parte de una ley, pero siempre supletoriamente. Las costumbres, que por ejemplo en el derecho comercial estaban en nuestro derecho comercial como una fuente del derecho, incluso había incluso costumbre contra legem, es decir, la costumbre podía llegar a invalidar una ley cuando esa ley iba en contra de la costumbre, prácticamente desapareció como fuente del derecho y solo en algunas áreas como el derecho comercial todavía es aceptada, pero solo en la medida en que la ley la reconozca y para cubrir vacíos donde la ley no dice nada, que son cada vez menos. Eh, de modo que Savigny que decía, miren, la legislación no es la fuente máxima del derecho, discutamos fuentes del derecho. Eh, Obviamente al siglo siguiente, con la irrupción fuerte del positivismo y sobre todo Kelsen, que terminó siendo el dios del derecho, eh, ya casi nadie discutió que el derecho es una creación estatal y que esa creación fundamentalmente se hace a partir o a través de la legislación. Vean ustedes que durante todo el siglo XX y lo que va del XXI, las grandes discusiones filosóficas han sido entre positivismo y un naturalismo. Unos dicen que el que crea el derecho es el Estado,
y los otros dicen, el que crea el derecho es el Estado, pero con limitaciones impuestas por el derecho natural. Nadie cuestiona que el derecho es una creación monopólica estatal. De modo que lo que creo que hay que discutir en estos tiempos es el mercado del derecho. Esto es, el derecho no debería ser una creación estatal. Y así como la economía nos ha explicado que el mercado es un orden cooperativo, nosotros cooperamos permanentemente con otras personas, buscamos información en el mercado, orientamos la inversión de nuestros recursos para mejorar y obtener, no me gusta la palabra maximizar por distintos motivos, pero economistas dirían para maximizar nuestra utilidad. Cuando hacen eso, el derecho tiene que acompañar ese proceso, porque si no, no existe. Eh, una de las tesis de estas sociales, cada una de las cuales con sus distintas fuentes metodológicas o principios metodológicos que muchas veces son contradictorios, sino que debería haber una sola enseñanza del proceso de intercambio social. Como decía Mises, ¿no? La sociedad es un proceso de intercambio que tiene distintos aspectos. Por ejemplo, ustedes compran un automóvil, tienen un aspecto económico, tienen que ver el mercado, cuánto puede costar un automóvil, qué precio puede tener, ir y discutir el precio con el vendedor, eh, ver si lo van a pagar en cuotas, si hay una tasa de interés, cuál es esa tasa de interés, cómo se paga. Hay un aspecto jurídico, o sea, ustedes van a hacer un contrato para comprar el automóvil que podrá ser verbal o escrito, que podrá o no tener formalidades, pero que incluso ese contrato va a decir, bueno, si es el pago en cuota, si no pagan una cuota, el procedimiento va a ser tal, los punitorios van a ser cuáles, y toda discusión sobre esto lo resolveremos con la mediación de tal mediador o con la intervención de tal árbitro o en los tribunales de tal lugar. Hay un aspecto lingüístico, ¿no? La lingüística es una ciencia social, la lengua, el lenguaje es un orden espontáneo, es un orden espontáneo surgido de la sociedad. El lenguaje era otro de los ejemplos que traía Adam Ferguson de estas instituciones sociales. Y esto significa que obviamente nos vamos a comunicar con el comprador y el vendedor a través de un lenguaje donde cada uno va a saber o se presupone que entendemos lo mismo por las palabras que usamos. En fin, un mismo fenómeno social puede ser discutido desde distintos aspectos. Y si entendemos eso y defendemos el proceso de intercambio social como el proceso adecuado para que las personas cooperen entre sí, el derecho no va a ser la creación monopólica de una autoridad que nos dice cómo tenemos que vivir, sino que el derecho va a ser un orden espontáneo de fuentes jurídicas que vamos a elegir voluntariamente para celebrar nuestros contratos y en algún caso para prever daños o acciones que puedan perjudicar a algunas personas y que no emanen de contratos, y que la sociedad debería organizarse fundamentalmente así. Y por lo tanto, uno le podría contestar al Rothbard de los años 70 que una sociedad libre no es una sociedad donde hay competencias de agencias de solución de conflictos, sino que es una sociedad donde hay competencia de reglas, donde las personas no eligen una agencia y la agencia se encarga de actuar por nosotros, sino que cada persona, para cada acuerdo que lleve a cabo, va a poder elegir las fuentes de sus relaciones desde el punto de vista jurídico. Un poco de eso hacemos hoy en día, eh, hasta donde nos deja la legislación, digo,
ustedes van a un supermercado, compran un televisor, ceder si el televisor está fallado, si se les rompe en determinado tiempo, qué pueden reclamar, ante quién pueden reclamar, por qué procedimiento, página de internet, y le dice, bueno, primero lea las condiciones, algo que nadie hace, pero que el de esas condiciones les da un montón de explicaciones sobre qué va a pasar si ustedes no usan bien el programa, y van a llevar a sus chicos al colegio y hacer un contrato con la escuela con un montón de reglas, y en cada actividad que ustedes lleven a cabo, digamos, de las más complejas, si quieren, están sujetas a una serie de reglas que muchas veces son contratos de adhesión, o sea, no es que ustedes van a discutir con el dueño del supermercado las condiciones de la compra voluntariamente, porque si no les gustaran las reglas no comprarían el televisor ahí. De modo que nosotros estamos acostumbrados a elegir sets de reglas y de mecanismos de solución de conflictos en el pequeño ámbito en que nos dejan actuar. Porque por encima hay un monopolio de las reglas donde el Estado, cuando le gusta intervenir, interviene, ¿no? Una de las cosas más diabólicas que tiene el sistema judicial, en el sistema legal estatal, es que el Estado les da la sensación de que ustedes son libres, simplemente porque la mayoría de las cosas que ustedes hacen a los gobernantes no les interesan y por lo tanto hagan lo que quieran, pero cuando van a hacer algo que al Estado sí le interesa o al gobernante sí le interesa, eso va a estar regulado. Y eso y decir que todo el ámbito de la vida social está regulado, hay un paso, porque en definitiva, si no está regulado es porque no interesa regularlo, no porque no tengan poder para hacerlo. Entonces, básicamente, la gran discusión, y ahora sí me gustaría tal vez abrir la discusión con comentarios y preguntas, es que un primer paso para ir hacia la libertad no es tanto discutir si tenemos que eliminar o no eliminar el Estado. Podemos empezar diciendo si deberíamos separar el derecho del Estado, deberíamos, como los economistas liberales, digamos, pregonan que hay que quitarle al Estado las facultades de intervenir en la economía. O sea, estamos los liberales muy entrenados, Mises diría porque leyeron praxeología, para decir que el mercado tiene solución para prácticamente todo, y al mismo tiempo pensamos que no puede haber un orden de normas o de reglas si el Estado no las establece. Entonces, la separación del derecho y del Estado hace al Estado mucho menos dañino y en todo caso, en algún momento lo va a ser innecesario, ¿no? Y ahí recordaremos a Borges, ¿no? Cuando preguntaban, ¿y qué fue de los gobiernos? Y bueno, siguieron haciendo discursos y construyendo monumentos, pero ya nadie les hacía caso. La herramienta más fuerte, piensen que el concepto de soberanía que fundamenta a la existencia del Estado se basa en tres monopolios fundamentales: el monopolio de la fuerza, el monopolio de la legalidad y el monopolio del cobro de impuestos. Es decir, no es que el Estado va a usar la fuerza permanentemente contra ustedes, pero la va a usar cuando le parezca oportuno, con lo cual es lo mismo que decir que lo puede usar siempre. No, el Estado no va a regular todas las actividades que ustedes hagan, pero lo puede hacer cuando sea algo que le interese al Estado, con lo cual podemos decir que tiene un monopolio para hacerlo siempre. Y además se arroga el derecho de quitarles su dinero para mantenerse a sí mismo y garantizar su propio monopolio. Si le quitan ese monopolio, una de sus patas, que es la legalidad, que probablemente sea la más importante, porque a través de la ley ejecuta prácticamente todos sus actos, van a ver que
rápidamente el Estado va a perder poder y hasta va a perder utilidad, va a perder, bueno, ¿para qué queremos un Estado? Creo que el error de los anarcocapitalistas, de algunos anarcocapitalistas, es haber iniciado una batalla directa contra el concepto de Estado, porque esto hace que, en definitiva, aparezcan los que dicen, bueno, pero si no hubiera Estado, ¿cómo resolveríamos esto? ¿Cómo resolveríamos aquello? Lo cual es un error, porque en realidad lo que estamos haciendo es tomar un esquema, un paradigma de Estado determinado y querer resolver problemas que en muchos casos son creados por ese mismo paradigma, eliminando el paradigma, ¿no? Es decir, probablemente eh, con el tiempo nuevas instituciones que serán producto de la acción humana, pero no del diseño humano, ¿no? Entonces, al querer primero desmantelar el Estado sin pensar en el derecho, el argumento anarcocapitalista se ha debilitado mucho. Si empezamos por eliminar la injerencia estatal en el derecho, luego la discusión sobre el Estado pasa a ser una discusión secundaria. Bueno, me gustaría ver, creo que ya hay algunas preguntas, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Te voy pasando algunas preguntas, también algunas que tengo yo en mente escuchándote. Voy primero con algunas de los participantes. Por favor, escriban en el panel de preguntas y respuestas. Gustavo dice, respecto de la idea de orden espontáneo, si bien el mercado o la moral, el dinero no identifican su origen en un diseñador, ¿no? Y no parece ese producto de la generación espontánea, ¿no? Sino de Ujú. alguna élite que la impone, que la promueve, que la determina. Bueno, ¿te parece que esa es una explicación razonable, plausible para los órdenes emergentes? A ver si entendí bien la pregunta. O sea, que aunque sea un orden espontáneo, siempre hay alguien que la está promoviendo. ¿Eso es el punto? Daría la impresión que ese es el punto, sí. Pero bueno, originalmente no siempre fue así. Ustedes, para poner un ejemplo, el dinero, por ejemplo. Primero, nadie sabe quién inventó el dinero. Probablemente cuando la gente salió de las cuevas y en lugar de tener una economía cerrada donde uno cazaba y el otro construía las armas, fueron a un lugar donde se juntaban todos e intercambiaban productos. A alguien muy inteligente se le habrá ocurrido que había ciertos bienes que eran más aceptados que otros y los empezaron a utilizar como medio de intercambio. Nunca sabremos quién fue esa persona, probablemente no sabremos cuál frigen embrionario del dinero, y a lo largo de la historia eso generó un orden espontáneo, que luego de ser la sal o el tabaco pasaron a ser los metales y luego fue el oro y la plata, hasta que el Estado intervino y creó esos pedacitos de papel infames con los que nos obligan a tener tratos. Pero el origen siempre fue espontáneo y eh, em, lo mismo el lenguaje. Nunca sabremos quién inventó la lengua castellana. Lo único que podemos saber es que la gente se empezó a comunicar de determinada manera y en algún momento eso evolucionó. La Academia Española no tiene la pretensión siquiera de inventar palabras o darles el significado, sino que lo que hace es blanquear lo que la gente ya está utilizando en general, y mientras se mantenga ahí y no trate de convertirse en un constructor de idiomas, su tarea es meramente de ayuda para que la gente conozca mejor el lenguaje. Pero todos los órdenes, y el derecho también nació así. Nunca sabremos quién es el primero que dijo que los contratos se tienen que respetar. Ok. Pero lo que sí sabemos es que van a decir eso, y los jueces también, y se formó un orden espontáneo alrededor de eso, ¿verdad? Ok, una pregunta que te surgió, bueno,
en una discusión en el Consejo Académico de Libertad y Progreso hará unos cuantos días, Ajá. que por casualidad no tiene que ver en sí mismo, pero está asociado a Free City, que es el tema de, a ver, más que justicia, seguridad. Si no hay un rol del, no sé, del Estado, porque con justicia yo me imagino arbitrajes, me cierra. Pero ¿quién es el seguridad? ¿No es un rol que debería ejercer el Estado? Y si no lo ejerce el Estado, ¿cómo dentro de un marco de Free City lo podés lo encuadrar? Bien, bueno, podría, lo que pasa es que esto llevaría a otra charla, contarles cuál es el esquema de Free Cities que desarrollé en el libro. Ahora, hay una primera respuesta a lo que vos decís. Habitualmente se mete dentro del concepto de derecho a muchas cosas que no tienen nada que ver con el derecho. Ok. Por ejemplo, la justicia. Proteger a las personas para que unas no agredan a otras Ujú. no es parte del orden jurídico. Ok. En realidad es parte de una función del gobierno. Si hay Estado, no hay problema, la policía seguirá existiendo. Te pongo otro ejemplo más extremo que es muy habitual, me lo hacen seguido. No podría existir un derecho competitivo porque hace falta hacer cumplir las decisiones de los jueces. ¿Y quién va a hacer cumplir la decisión del juez cuando dice que uno tiene razón y otro no, si el Estado no le hiciera? Respecto de Ok. eso, hay elaboración de autores muy importantes que explican que el mercado también podría llegar a hacerlo, pero hay una explicación previa, y es que hacer cumplir las leyes o las decisiones de los jueces no es una discusión jurídica. El que hace cumplir la decisión del árbitro o del juez no está involucrado en la decisión de la cuestión que se discute. No está elaborando ningún principio jurídico ni está tomando ninguna decisión jurídica. Solo está ejerciendo una función de usar la fuerza para hacer cumplir una decisión jurídica que ya se discutió en otra parte y a la que se Ok. llegó a un acuerdo. De modo que uno lo primero que podría decir es que las funciones de garantizar que no se mate la gente a patadas o la función de hacer cumplir las decisiones de los árbitros no son estrictamente discusiones jurídicas, sino que son discusiones políticas, diría yo, ¿no? Así como la legislación para mí no es derecho, sino que es política, y la Ujú. economía política no es economía, es política. No, correcto. La economía eh, política el, definitivamente no es economía. Estoy totalmente de Exacto, es lo acuerdo. mismo que cuando te dicen, bueno, esto del mercado está muy lindo, pero si alguien no paga el precio, ¿qué hacemos? Bueno, pero ya no es una explicación económica, no es un problema económico que alguien Ujú. no cumpla en pagar el precio al que se comprometió. Estamos discutiendo en otro ámbito que yo lo llamo o lo englobo dentro del concepto de política, que se maneja con criterios totalmente distintos, porque básicamente la política sí se basa en el uso de la fuerza. Hoy en día la teoría del Estado es cómo el Estado ejerce la fuerza y con qué límites ejerce la fuerza sobre las personas. Entonces, Ujú. creo que es muy importante distinguir esto. Ok. Rápidamente, el esquema de Free Cities que yo pensé, tomando un poco como ejemplo lo que pasó en Honduras hace unos años y que ya el gobierno socialista actual ha terminado de destrozarlo, la idea es que en un territorio determinado un desarrollador establezca un set de reglas mínimas que se aceptan contractualmente por todos los que van a vivir ahí, que básicamente tiene que ver con administración general, que las calles estén limpias, que estén iluminadas, que la gente no se pelee unos con otros en la calle, reglas como las que puede haber en la administración de un edificio, pero que todo lo demás, desde los contratos hasta las discusiones de cómo solucionar los conflictos, sean decididos por cada persona a través de Ok. mecanismos voluntarios, un apéndice con un proyecto de cómo implementarlo, pero básicamente a tu pregunta la respuesta sería la discusión de eh, cómo
evitar no es una discusión jurídica, es una discusión política. Ok, Si hay Estado es fácil de resolver, me adelanto con alguna si otra no hay pregunta. Hay varias Estado, preguntas. Intento aprovechar el tiempo para pasar tantas como pueda. Acá hay una de Fernando González que te escribe desde Belice, por cierto, y te mm, dice, ok, si de forma espontánea pueden surgir, por supuesto, un conjunto de reglas y normas que contribuyan bueno, a convivir en sociedad, ¿no? Al respeto mutuo de los individuos, considerando que entonces, el Estado genera la normativa legal para garantizar ese bien común. ¿Podemos considerar entonces que esas reglas generadas por el Estado tienen un origen, al fin y al cabo, en un orden espontáneo o no? en la medida en que las leyes son impuestas, no hay, porque, a ver, hay un primer problema, ¿ah? Que es de fondo, y esto requeriría otra charla más, que tiene que ver con el origen del gobierno. Eh, los liberales eh, nos creímos el cuentito de Locke, salimos del estado de naturaleza por un contrato, un pacto social, pero los contratos y los contractualistas originalmente lo pensaban así, son unánimes. Vos, para que un contrato sea válido entre muchas personas, todas las personas tienen que estar de acuerdo en haber firmado ese contrato. La idea del contrato social es una idea que es una fábula, una fantasía. Nadie firmó ningún contrato y de hecho todos nosotros nacimos en un lugar donde dan por sentado que firmamos un contrato. De modo que para decir que el Estado es producto de un orden espontáneo, tendríamos que decir que todos los que vivimos en el país estamos de acuerdo con que exista el Estado. Y la verdad que si se hiciera una encuesta hoy, la mayoría querría escapar del Estado donde vive. De modo que las normas que establece el Estado no son espontáneas, ni por el origen de la autoridad que tiene ese gobierno, ni por la forma en que se hacen, porque son impuestas. Si uno no cumple la ley, lo meten preso. De modo que no hay espontaneidad allí, por lo menos a mí me parece que no la hay. Perdón, me resulta interesante que casi todas las preguntas están orientadas en general al rol del Estado, al fin y al cabo. Por ejemplo, Lucrecia Monterroso dice, bueno, entonces, ¿qué beneficio trae la existencia de un derecho estatal en una sociedad completa? Ninguno. En definitiva, Adivinaba, eh, adivinaba la respuesta. en definitiva, el Estado nos otorga privilegios. Cuando uno dice yo tengo derecho a tal cosa porque la ley me lo otorga, en realidad es algo que yo no tuve que negociar con nadie, simplemente tengo la suerte de que la ley la escribieron de tal manera que me genera a mí un beneficio. Pero frente a ese beneficio, si hacemos el cálculo de cuáles son los costos, probablemente ese pequeño beneficio que yo recibí me va a salir carísimo. De modo que pensar que es bueno tener Estado porque me está dando cosas, bueno, sí, si solo vemos las cosas que me da, lo puedo justificar. Ahora, si empiezo a mirar los costos y sobre todo el costo de oportunidad, qué es lo que yo podría hacer si tuviera la libertad de hacer otras cosas, ahí cambia la ecuación. Ok, y acá viene una pregunta que está bastante asociada a lo que charlamos hace un ratito, es de Simón Campo, que la pregunta es sobre la transición, ¿no? Cómo, si vas hacia un orden jurídico espontáneo, ¿no? Privado, y bueno, ¿qué efecto tendría Ujú. eso sobre el monopolio de la seguridad que ejerce el Estado? Sí, bueno, un poco pensando en la transición, porque eso es una pregunta muy frecuente. Bueno, pero ¿cómo vamos a pasar de Exacto, una, de cómo una pasamos de A a B, por así decirlo? eh, exacto, y sobre todo cuando el Estado no va, los gobernantes no van a tener ninguna ganas de que le quiten el monopolio de la Tal fuerza. cual, economía política. De hecho, lo que están viviendo en Honduras, ¿no? Crearon las famosas sede, las zonas especiales de desarrollo económico, y ya vino un gobierno socialista, y por más que
modificaron la Constitución, dictaron una ley que dice que sus derechos adquiridos van a ser eternos y todo lo demás. Vino un gobierno socialista y tiró todo al diablo porque no quiere competencia. Pensando en eso es que yo escribí como una especie de alternativa, porque si nosotros pudiéramos, incluso dentro de ámbitos con soberanía, porque hoy ya prácticamente hay soberanía sobre todos los rincones de la tierra, se pudiera negociar con un Estado la constitución de una sociedad con reglas libres, uno empezaría a cambiar las cosas, ¿no? Por ejemplo, vean ustedes, Patrick Friedman, el nieto de Milton Friedman, Ujú. eh, hace años creó la idea de ellos era, bueno, como toda la tierra firme que hay en el mundo tiene un dueño y tiene una soberanía de un Estado, vayamos a crear islas artificiales al alta mar donde no hay soberanía y organicemos sociedades libres y comunidades libres en el alta mar. Claro, lo que no tuvieron en cuenta es que el Tratado del Mar te lo prohíbe y te lo impide y es mucho más fácil negociar con un Estado, construir una isla artificial en un mar territorial de algún Estado que en el alta mar. De hecho, ellos acaban de, o hace unos años, cerrar un acuerdo con la Polinesia francesa para construir un archipiélago artificial para crear un polo de desarrollo tecnológico con reglas totalmente libres. Lo negociaron con el gobierno de Polinesia y además con islas autosustentables desde el punto de vista de que producen el agua que consumen, mantienen el ecosistema, reciclan la basura, o sea, no dejan un solo argumento en contra para que se lo quieran prohibir. En el mundo, Oh, que dentro de unas décadas o un siglo hubiera 200 países, como hay hoy más o menos en el mundo, y junto con esos países hubiese 1000 zonas libres, negociando libremente unas con otras y produciendo y negociando con total independencia de la soberanía de cualquier país. Probablemente en esa competencia los estados o empezarían a desaparecer o se juntarían para destruir a la Free Cities porque pues, piensen ustedes hoy, y sobre todo ahora con Trump y su locura, eh, 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 un mundo en guerra de aranceles, ¿no? Prácticamente sin poder comerciar libremente porque ustedes tienen un excelente producto. Miren, yo quisiera acá, para conseguir un paquete de yerba, en Guatemala es una expedición. El otro día pagué carísimo, tuve que contratar una empresa de Estados Unidos que la compró en Argentina y me la trajo por DHL. ¿Y eso por qué? Y porque hay aranceles, prohibiciones. Si desaparece de un día para el otro, porque obviamente en una Free City no existiría absolutamente nada de eso, y 1000 Free Cities estuvieran produciendo y comerciando libremente unas con otras, y con aquellos países que se dieran cuenta de que el negocio, que el comercio es la mejor solución y abrieran sus fronteras, el mundo empezaría a cambiar. Eh, bueno, Ricardo, pero piensen, tan sí, solo con libertad decime, sí, comercial, o sea, con un acuerdo de aranceles, digamos, racional y no la locura que se está generando hoy en el mundo vía Trump, este, parte de eso se podría lograr, ¿no? O sea, sacar las ventajas del comercio internacional, pues es tan trivial, es algo a lo que voy, lo que está pasando con Trump en los Estados Unidos es como que parece increíble, o sea, increíble es la palabra justa. seguro. Y bueno, pero el problema es que eso va a ocurrir siempre en mayor o menor medida. Yo desde que nací o tuve uso de razón, una de las primeras palabras que aprendí cuando entré a la Facultad de Derecho es arancel. Sí, sí, sí. Aranceles ha habido siempre porque los gobiernos piensan que están protegiendo a sus comerciantes o hay lobbies que aprovechan el poder del Estado para poner barreras para que no entren los productos. Mientras haya el monopolio de la fuerza y de la legalidad, va a haber siempre aranceles. Es muy difícil que se eliminen, ¿no? Incluso en Argentina hay mucha gente que está
contenta porque como Milei es medio amigo de Trump, nos va a poner aranceles bajos y entonces vamos a zafar porque lo va a convencer a Trump de que nos quite aranceles. Y es una locura, ¿no? Si el mundo pudiera comerciar libremente, buena parte del problema estaría solucionada. Total. Te paso una pregunta más. A ver, aquí están, hay un par más. Ok, seguimos con la misma lógica. Es de Lucrecia Monterroso y se dice, ¿se podría mantener la paz y la cooperación sin un aparato jurídico estatal? De vuelta, creo que sé la respuesta, pero te la paso a vos, obviamente. Sí, ¿por qué no? En definitiva, lo que aparecerían son instituciones distintas a las Ok, que tenemos sí, sería hoy. totalmente. Eh, Uno Ahora, de los motivos por los cuales, claro, uno de los motivos por los cuales no se desarrollaron instituciones libres es porque, en primer lugar, es porque no hay incentivos. ¿Para qué yo voy a establecer mecanismos que el Estado después va a prohibir porque tiene el monopolio de la fuerza? Desaparecido el monopolio van a empezar a desarrollarse. ok. A ver, aunque sea una más, nos estamos yendo tiempo, pero hay varias preguntas interesantes. Acá, a ver, no le entiendo bien la pregunta, pero te la paso igualmente. Si el Estado es de Horacio, Leguizamón, intuyo. Si el Estado solo elige, bueno, que debe controlar, qué actividades humanas no debe controlar y solo interviene y regula, bueno, algunas de ellas que, por ejemplo, generen ingresos, ¿cómo hace ese mismo Estado para autorregularse, ¿no? Para fiscalizar qué regula, qué no regula? Y te pone un ejemplo, ¿no? El crimen, la corrupción, la impunidad. Sí, no, yo creo que sí, la reflexión de Horacio es que si el Estado tiene el poder absoluto y monopólico, ¿quién va a regular, quién va a controlar al Estado? Que es justamente lo que vivimos habitualmente, ¿no? Ujú. El, eh, el ¿Quién Estado tiene controla el al poder, controlador? claro, el Estado tiene poder de decir cuánto dinero necesita y nos lo cobran impuestos, y cuando se le acaban los impuestos se emite moneda y nos quita el valor de la moneda, con lo cual nos cobra impuestos por vía indirecta, y cuando se le acaba eso se endeuda con otros países para seguir gastando. Y entonces la pregunta es, si tiene ese poder y tiene el monopolio de la fuerza, ¿cómo hacemos para controlar al Estado? Y es el gran problema que existe hoy, ¿no? Es prácticamente incontrolable. Miren, si Estados Unidos no puede controlar a su Estado y a sus gobernantes, imagínense lo que queda para el resto del planeta. Ok. Voy con una pregunta, yo la llamaría fea, difícil, de Augusto Romero, vuelve a Free Cities, ¿no? Al abrir fronteras propias de Free City, y te dice, bueno, Ujú. eso significa que cada uno, bueno, obviamente cada uno tiene sus propias delimitaciones de cada una de estas ciudades, entonces dice, si no hay monopolio de las fuerzas, ¿qué evita? Bueno, la supresión de una frente a otra Free City, básicamente que una ciudad, bueno, se lleve puesta a otras. Bueno, es que ahí el punto, nosotros tenemos un colectivismo mental, ¿no? Es decir, esto que de alguna manera se quejaba Mises, ¿no? De no usar la praxeología. La Free City no es un organismo poderoso. El administrador de la Free City no tiene ningún poder. El administrador de una Free City no podría decir mi Free City poderosa va a conquistar la Free City de al lado, porque él el único trabajo que tiene es limpiar las calles y levantar la basura. Ujú. Es como si me dijeran que el administrador de mi edificio ha decidido que nuestro edificio poderoso va a conquistar al edificio de enfrente. No hay ninguna posibilidad. La única posibilidad sería que se junten todos los que viven en la Free City y se pongan de acuerdo en individualmente vamos a armar un ejército para conquistar la Free City de al lado, lo cual dudo que ocurra porque van a estar muy ocupados ganando dinero y viviendo bien y siendo felices. Con lo cual, creo que no deberíamos usar el concepto colectivista de Estado para referirnos a una forma de organización que está basada en la decisión individual, con lo cual no hay ninguna autoridad en la Free City que pueda ordenar la invasión de la Free City de al lado. Ok, nos hemos quedado sin tiempo. Te tiro una pregunta para cerrar que digamos que probablemente sea utópica. ¿Vos pensás que es viable crear una free city? O sea, ¿cómo vas más allá de no sé, de los obstáculos
políticos, culturales que te encontré. Imagínate la Argentina, en la Argentina, por ejemplo, de hoy. ¿Cómo se puede llevar esto, Mm, bajarlo a la realidad, ¿no? Local, a cualquier otro lugar. Se me ocurrió, yo estoy tratando de imaginarme en el sur de la Argentina una free city, una estructura de estas características. No una Tierra del seguro, Fuego, por cierto, obviamente. no. Mira, yo creo que Argentina es un lugar que por condiciones naturales sería ideal para esto, porque como vos decís, tenemos un litoral patagónico, porque lo ideal Exacto, sería que la Free City tenga un puerto donde puedan entrar y salir de exacto, mercaderías. exacto. Tener un litoral patagónico desierto, o sea, tierra y a patadas. Es más, en el libro mío yo distingo la Free City hecha en tierras fiscales de la Free City que es elaboración puramente privada, es decir, se juntan los dueños de tres estancias vecinas que entre los tres tienen un territorio enorme en la Patagonia y pueden organizar perfectamente una Free City. El punto, hasta se podría aprovechar este gobierno para que se dicte una ley el día que tengan mayoría en el Congreso, que de algún modo facilite las condiciones para hacerlo. El gran peligro que tiene Argentina es que vos no sabés cuándo vuelven las hordas salvajes del Seguridad peronismo. jurídica. Exacto, porque vos necesitas una Free City que dure 100 años, como Hong Ujú. Kong, ¿viste? Yo te doy un acuerdo por 100 años. Al 100 años y un día los chinos le quitaron Hong Kong, pero mientras tanto le respetaron las reglas establecidas en Hong Kong. De modo que el problema de seguridad jurídica, lo que pasó en Honduras, ¿no? Cuando se creó todo esto en el año 2010, 2011, era todo muy lindo y muy romántico, pero después vino Xiomara Castro con el gobierno socialista y tiró todo al diablo. Eso se discutió mucho cuando se discutió lo de Honduras. Entre otros, estuvo involucrado Paul Romer, que después le dieron premio Nobel de Economía. Y Romer, que es medio socialista, no entendía mucho el tema, Sí. pero él planteaba algo muy correcto. Decía, hace falta un garante de la Free City, porque no podemos confiar exclusivamente en el gobierno, sobre todo en países como los latinoamericanos que no tienen seguridad jurídica y él en un momento llegó a proponer, bueno, que sea el gobierno de Suiza el que garantice que se van a respetar los contratos. Yo digo, mira, el Y no gobierno de pueden ser, Suiza no está... perdóname, no pueden ser tratados internacionales. Bueno, eso es lo que lo que yo pensé, ¿no? De pronto puede haber un tratado internacional donde la comunidad internacional se comprometa a respetar esos acuerdos y a hacerlos respetar. Y finalmente vos tenés desde la Corte Penal Internacional hasta una cantidad de organismos que podrían garantizar que no se violen esos acuerdos. Hay que explorar eso, pero creo que por ese lado podría venir. Ok, Ricardo, nos hemos quedado sin tiempo, como siempre digo, de los seminarios interesantes que se queda, que uno quisiese seguir, seguir y seguir, pero bueno, ya no lacanianamente cortarlo cuando llega el final y que, bueno, y con ganas de encontrarnos nuevamente. Muchísimas gracias por este ratito juntos. Ahora, mira, es muy gracioso, ahora que estamos terminando, la conexión está mucho más estable, porque hubo momentos de conexión que no estaba muy estable. Yo Ah, preferí no pedirte que apagues la cámara porque es distinto ver al expositor, me parece que es mm. importante. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias y ojalá nos veamos pronto o aquí o en Guatemala. Siempre es un Seguramente gusto. acá sos siempre habían recibido y Sí, es un seguramente en placer unos ir meses por voy a andar aquí. por allá y cuando Vale, quieran repetimos. Un dale, abrazo un grande. abrazo fuerte y gracias una vez Saludos, más y gracias a ustedes por participar. Cierro la sesión. saludos. Un abrazo.